A continuación, otro segmento de Aprendiendo con Russell. Seguimos en la asignatura de Trabajo Social, Tratamiento y Readaptación Social del quinto semestre de los jóvenes de la UNEXCA, Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas. Debemos entender que para el tratamiento y la readaptación social, una vez que ya vimos los paradigmas, que son aquellas líneas generales que nos definen, nosotros asumimos unas técnicas específicas de ese paradigma para nosotros poder readaptar a una persona a la sociedad, al ambiente social. Ahora bien, cada método tiene sus técnicas específicas, cada método tiene sus instrumentos específicos de aplicación y nosotros, los trabajadores sociales, podemos combinar estos métodos, estas estrategias y estos instrumentos para poder readaptar a una persona a la sociedad. Sin embargo, cada trabajador social va a adquirir destrezas generalmente en 1, 2 o 3 métodos en particular. Sin embargo, a través de las siguientes clases vamos a estudiar los 8 métodos de readaptación social más utilizados en la profesión. ¿Okay? Nosotros, para poder cambiar la conducta de alguien y a través de este cambio social y conductual adaptarlo o readaptarlo al engranaje, a los cánones sociales, debemos indudablemente realizar una intervención de este sujeto de atención que nosotros estamos preparando o condicionando para que tenga una vida plena, normal. El día de hoy vamos a entrenarnos con una de las técnicas denominada la técnica psicodinámica. Las primeras influencias del trabajo social evidentemente provienen de la psicología. Nosotros sabemos que gran parte de nuestro trabajo se desprende de la psicología, y una de las grandes corrientes que influenció los primeros pasos del trabajo social fue la corriente psicodinámica. Específicamente, vamos a iniciar con el psicoanálisis. Mary Richmond, que fue la pionera sistematizadora del trabajo social, ¿okay? O una de las grandes pioneras del trabajo social, fue influenciada o fue cautivada por la corriente psicoanalítica de Sigmund Freud. Sabemos ya que Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis. Entonces, como los primeros representantes de esta corriente psicodinámica en trabajo social, evidentemente tenemos que mencionar a Mary Richmond, madre precursora del trabajo social a nivel mundial. Obviamente tenemos que nombrar al padre del psicoanálisis, que es a Sigmund Freud, que fue uno de los principales pioneros de la corriente psicoanalítica a nivel mundial. Otra que debemos mencionar es a su hija Anna Freud, parte de este círculo psicoanalítico. Otra persona, otro de nuestros representantes de esta corriente psicodinámica es Carl Gustav Jung, que a pesar de sus grandes diferencias con Sigmund Freud, fue uno de sus estudiantes y parte de la escuela psicoanalítica. Lo único es que recordemos que Carl Gustav Jung rompe con esa tradición psicoanalítica de Freud y tiene una escuela distinta que parte de las raíces psicoanalíticas. Y otro que podemos mencionar de este modelo es a Erich Fromm. Otro que podemos mencionar es a Alfred Adler y a Otto Rank, que conjuntamente con Carl Gustav Jung formaron sus propias escuelas después de ser influidos por la escuela psicoanalítica de Sigmund Freud. La premisa fundamental de la corriente psicoanalítica parte de que hay dos fuerzas opuestas que están luchando dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra psique, por el poder. Primero, ¿cómo está estructurada la mente según Sigmund Freud? Nosotros tenemos el consciente y el inconsciente. El consciente, evidentemente, son todas aquellas cosas de que nos damos cuenta y que somos capaces de
nosotros promover, realizar con el total uso de nuestras capacidades mentales. Es decir, yo puedo realizar la comida y puedo comer de una manera consciente de que lo estoy haciendo, pero para él había una parte oscura dentro de nosotros que él denominó el inconsciente, que es una parte de nosotros que está allí, que es muy difícil de controlar, que es sumamente volátil, difícil de ver, difícil de controlar, que nosotros mismos no nos damos cuenta de su mera existencia. Para el psicoanálisis, toda esta parte profunda es la que realmente domina las actividades conscientes, es la que nos va a hacer nosotros y nos va a hacer que nosotros tomemos decisiones importantes en nuestras vidas. Así bien, todas las personas de la corriente psicodinámica tienen su propio lenguaje, tienen sus propias técnicas, pero también tienen sus propias creencias. ¿Okay? Recuerden que cada técnica, cada metodología, inclusive cada paradigma, cada método de intervención son como religiones. ¿Okay? Si yo voy a utilizar un método en particular es porque creo en algo en particular. Los que utilizan las técnicas psicodinámicas es que creen en la existencia dentro de la mente de una estructura diferenciada, como lo diferenciaba el padre del psicoanálisis Sigmund Freud, que es el yo, el ello y el superyo. El superyo es el conjunto de normas, de cánones sociales, de estereotipos que nosotros tenemos en la sociedad y que nos definen nuestra conducta, que tiene que ver con el código de vestimenta, que tiene que ver con el uso del lenguaje corporal apropiado, de las normas de cortesía, de todo el conjunto, el conglomerado de normativas sociales que nosotros tenemos dentro de nuestra mente para poder desenvolvernos en el ámbito social. Opuesto al superyo está el ello. El ello es todo lo contrario, son aquellos deseos primitivos, estos impulsos que tienen que ver con el impulso sexual, que tiene que ver con los impulsos de la satisfacción de las necesidades básicas como la alimentación, la sed, todos estos impulsos que son sumamente básicos y primitivos. Y en el medio de estas dos estructuras está el yo, que es el equilibrio que nosotros reflejamos ante la sociedad. Es decir, nosotros no somos puramente normativos, como sería un robot, pero nosotros tampoco somos de instinto primitivo animal, como sería el ello, donde está el líbido, que son estos impulsos sexuales, que está la pulsión de muerte, que está el deseo de concebir esas necesidades básicas. Entonces, estos dos entes, el superyo y el ello, están en constante disputa. Por ejemplo, una persona tiene hambre pero está dentro de un salón de clases. El ello, al ser instintivo y primitivo, su primer impulso sería salir del aula corriendo a comer. Sin embargo, el superyo, esta estructura social que nos da las normativas, contendrá al ello y dirá, bueno, tienes que satisfacer el hambre, pero debes esperar a una hora adecuada para poder salir a comer, tienes que esperar cuántos minutos. Entonces, este equilibrio de estas dos fuerzas en disputa, del ello que quiere salir a comer y el superyo que necesita cumplir la normativa estipulada del horario, este equilibrio es el yo, que el yo es lo que muestra a la sociedad, y es una persona que de repente está escuchando la clase, pero realmente dentro de sí tiene hambre. Lo mismo con los impulsos y los deseos sexuales. Una persona puede de repente tener un deseo sexual que es el ello, pero no lo puede cumplir o no lo puede satisfacer de una manera primitiva animal, porque debe pasar por un conjunto de reglas y normativas que dictará el superyo. Primero tiene que enamorar a la persona, tiene que cumplir el tiempo estipulado de noviazgo, o sea, todo lo que obviamente tener un sitio apropiado para satisfacer ese deseo sexual, con las medidas de protección adecuadas. Es decir, el superyo da el conjunto de reglas y lineamientos, y el ello es el deseo primitivo.
Si nosotros partimos de ahí, vemos que el psicodinámico parte de esta tendencia o esta creencia psicoanalítica de la disputa compleja entre estas dos fuerzas que son totalmente opuestas. Si entendemos entonces que aquí hay contenidos inconscientes que nosotros no podemos controlar y que ni siquiera sabemos la existencia de ellos, y un contenido consciente, podemos entender varias cosas. Por ejemplo, la teoría de Anna Freud sobre los mecanismos de defensa del cerebro. ¿Qué son los mecanismos de defensa del cerebro? Todos nosotros, cuando tenemos una infección a nivel biológico, llega una bacteria o un agente externo al cuerpo, y al tratar de introducirse dentro del cuerpo, viene un sistema inmunológico a luchar contra ese agente externo que puede causarnos daño. Bueno, lo mismo utiliza la mente. Cuando nosotros vivimos un evento traumático dentro de nuestras vidas que puede hacernos daño en nuestra psique, hay un conjunto, una línea de defensa que hace que este daño no sea tan profundo. Lo que hacen los mecanismos de defensa del cerebro es atenuar este posible daño que puedan causar estos eventos traumáticos. Estas defensas o estas barreras que tiene el cerebro las vamos a llamar a partir de hoy mecanismos de defensa. Estos son descritos ampliamente por la hija de Sigmund Freud, por Anna Freud, y los vamos a describir aquí uno por uno. El más conocido de todos los mecanismos de defensa es la negación. Es un mecanismo de defensa sumamente básico. Este mecanismo de defensa es el que nos hace a nosotros creer que algo no está sucediendo cuando todas las evidencias objetivas nos dicen que sí. De hecho, es el primer mecanismo de defensa del cerebro a la hora de la muerte de un familiar. Es cuando le dan la noticia del fallecimiento de un familiar a una persona o una persona muy querida. Y el primer mecanismo de defensa es la negación. No puede ser, no puede estar muerta o no puede estar muerto, acabo de hablar con esa persona. Esta negación es negar la realidad evidente cuando las pruebas objetivas nos dicen todo lo contrario. Sencillamente este mecanismo del cerebro hace que atenuemos esta sensación dolorosa que nos puede producir. Es decir, el mecanismo del cerebro, de los mecanismos de defensa del cerebro, no son para ciertamente evitar el dolor de la situación, porque el dolor en algún momento debe llegar para hacerlo sano. El dolor es sano. Lo que hacen los mecanismos de defensa es atenuarlo o posponerlo para que el daño no sea tan traumático y así de repente evitar un trastorno de estrés postraumático. Otro mecanismo de defensa es la proyección. La proyección es sencillamente atribuir cualidades o defectos o características que son propias a otra persona y hacer que esa persona tenga características, sentimientos, emociones, cualidades, defectos que son propias de una. Por ejemplo, cuando una persona le dice a otro: oye, pero es que tú eres una persona mentirosa, es que estoy proyectando posiblemente una característica que yo creo de mí mismo a otro. Cuando yo proyecto mis emociones, la proyección está en todas partes. Una persona que insulta a otra generalmente está proyectando sus propias debilidades o sus propias inseguridades. La represión es uno de los mecanismos de defensa que, si no se tratan adecuadamente, pueden ser muy perjudiciales, porque todas las emociones que se reprimen pueden ser muy perjudiciales para la conducta. Ahora bien, ¿qué es la represión? La represión son un conjunto de emociones y sentimientos que se tienen dentro de sí, inclusive hasta se olvidan. La represión tiende inclusive a olvidar o hacer una especie de amnesia selectiva, donde algunos recuerdos se suprimen.
Por ejemplo, lo podemos ver en personas que han sufrido de abuso sexual. Generalmente cuando les están interrogando en relación al abuso sexual, no suelen recordar las características generales del abuso ni del abusador. Esto quiere decir que su recuerdo ha sido reprimido. La represión entonces la vamos a ver como un mecanismo de defensa descrito por Anna Freud, en el cual los recuerdos dolorosos se suprimen en el cerebro, en un área de la mente donde son olvidados, que puede ser momentáneamente o en algún momento salir. La represión es importante tratarla porque los recuerdos en algún momento deberían salir, y para no salir en un momento inadecuado que puede causar de repente un ataque de pánico, un ataque de ansiedad generalizado. Entonces, para evitar que eso suceda, lo mejor es a través del proceso terapéutico conectar con el dolor que está siendo reprimido, y en un ambiente controlado, que puede ser en una oficina de un trabajador social o en un consultorio, es mejor que se conecte a la persona con ese dolor y que la persona suelte las emociones en lugar de reprimirlas. La represión puede ser un mecanismo de defensa bastante peligroso. La racionalización es otro mecanismo de defensa en el cual las personas racionalizan algún tipo de conducta, es decir, dan una explicación que para ellos es lógica para un evento desafortunado o doloroso. Por ejemplo, hay personas que en medio del dolor, el duelo de la pérdida de un familiar o en la pérdida de un ser querido, ya sea por una ruptura amorosa o por fallecimiento, racionalizan la situación para atenuar el dolor. ¿Cómo racionalizarlo? A través de argumentos pseudológicos, es decir, que parecen lógicos, pero puede ser que no lo sean del todo, para atenuar el dolor. Por ejemplo, una persona fallece y la persona empieza a racionalizar y a decir cosas en voz alta como, bueno, mejor que falleció porque esa persona estaba en dolor, o decir cosas como, bueno, era su momento, tenía que irse, esa es que Dios lo llamó, dependiendo de la religión de cada uno, Dios lo llamó y por eso es que falleció. Es decir, buscan explicaciones que para ellos pudiesen ser lógicas, que posiblemente no lo sean, pero para ellos sí en el momento, para racionalizar y hacer sentir mejor, sentirse mejor al escuchar esos argumentos pseudológicos. En cuanto a las relaciones de pareja, bueno, cuando finalizan la relación tienden a racionalizar la situación y decir cosas como, bueno, mejor que ya no estamos juntos, es que esa persona no era para mí, sé que voy a poder conseguir algo mejor. Estas racionalizaciones nos hacen atenuar el dolor. La formación reactiva es un mecanismo de defensa que su característica principal es demostrar a nivel consciente y conductual todas las emociones que son totalmente opuestas a lo que realmente quiere la persona. Eso es formación reactiva. Les puedo dar un ejemplo. Han visto a niños en la escuela que empiezan a agredir a una niña, que le alan el cabello, que la pellizcan o que le dicen que es fea y la insultan y se meten con ella hasta hacerla llorar. Bueno, la formación reactiva sugiere que es todo lo contrario. La actitud, la conducta que tiene el niño con esta niña hipotética, esta niña imaginaria, es de animadversión, de agresividad, cuando realmente todo lo contrario él está posiblemente sintiendo es una atracción física que no sabe manejar. Esto también lo podemos ejemplificar fácilmente con las actitudes o las conductas de las personas homofóbicas. Se ha dicho generalmente que las personas que tienen odio, animadversión o que hablan mal de las personas homosexuales sencillamente es por miedo, porque dentro de ellos pudiese haber una tendencia claramente homosexual. Entonces toda su violencia demostrada homofóbica es porque hay una tendencia latente de una persona homosexual. Esto es formación reactiva. El desplazamiento consiste en
tomar la energía de ese evento catastrófico, ese evento que nos causa dolor, ese evento trágico que puede ser potencialmente perturbador, y dirigirla hacia otras actividades que pueden ser de igual manera perjudiciales. Por ejemplo, una persona es insultada y humillada en su trabajo, luego llega a su casa e insulta a su familia, a su esposa, a sus hijos, o lo canaliza con las mascotas. Es decir, toda la ira que contuvo del trabajo lo está virtiendo en su familia. Está desplazando entonces esta energía de una manera negativa. O otra forma de desplazamiento muy común es que toman el dolor que le produce una tragedia y destruyen vorazmente todo lo que hay en su casa, parten los espejos, parten los vidrios. Es decir, utilizan esa energía, la canalizan no donde deberían, pero la canalizan de una manera negativa. Totalmente opuesto es el último mecanismo de defensa llamado la sublimación. La sublimación es cuando logras utilizar la energía, pero todo lo contrario, para algo positivo. Por ejemplo, personas que sienten un dolor, una depresión por algo y lo canalizan yendo al gimnasio, yendo a correr, aprendiendo recetas nuevas, refugiándose con técnicas de meditación, utilizando esa energía para ir a terapia y mejorar su vida mental y su salud mental. Es decir, la sublimación es como el desplazamiento, pero utilizando o dirigiendo la energía de una manera positiva. Todas estas creencias a Mary Richmond le gustaron mucho y por eso las tomó como las primeras técnicas utilizadas por el trabajo social. Es decir, la forma de readaptación social era a través de la psicodinámica. Ahora tenemos que diferenciar qué es psicodinámico y qué es el psicoanálisis. La técnica básica para utilizar el psicoanálisis es la asociación libre. ¿Qué es la asociación libre? Sencillamente es que una persona debe estar lo más cómoda posible, acostada generalmente en un diván, tratando de no ver a su interlocutor para que éste no pueda influenciar dentro de su mente, sino que esta persona pueda ver dentro de sí misma, y a través de una técnica denominada asociación libre, esta persona pueda expresar y decir todo lo que quiera. La persona que está atendiéndolo, ya sea el psicólogo psicodinámico o el trabajador social psicodinámico, lo único que va a hacer es escuchar, va a hablar muy poco y solamente va a hacer alguna que otra pregunta generadora o impulsadora de un discurso. Es decir, no va a ser preguntas que tengan respuestas cortas, sino van a ser preguntas muy abiertas que van a generar que el paciente, el usuario que está delante de nosotros, pueda expresar todos sus contenidos emocionales. La idea del psicoanálisis y a través de la asociación libre es que la persona, a través de muchas divagaciones, a través de muchas horas y días y años de conversación, se va explorando partes del inconsciente que él mismo no sabía que tenía. ¿Okay? Entonces, la técnica psicoanalítica es esperar que esta persona, a través de un proceso muy largo observacional, donde el trabajador social psicodinámico y el psicoanalista van a tomar muchas notas para poder hacerle ver a la persona contenidos de su inconsciente. ¿Cuál es la teoría de esta técnica? La teoría funcional de esta técnica, ¿cuál es la función? Es que cuando la persona se da cuenta de algo que estaba dentro de su inconsciente, es que lo puede dominar y lo puede superar. Por ejemplo,
Si una persona se da cuenta que maltrata o tiene la tendencia de maltratar a las parejas con que ha estado, pero se da cuenta que es que ha tenido una relación, esto se llama transmisión multigeneracional de pautas familiares, es decir, que ha tenido una relación de violencia intrafamiliar que la tuvo durante su infancia, y que además sus padres, además que lo maltrataban a ellos, también fueron maltratados, y que sencillamente lo que está haciendo es transmitir multigeneracionalmente estas pautas de violencia. Cuando se la haces ver al paciente, al usuario o al cliente, como lo quieran ver, al darse cuenta de esta situación, es que puede romper. La técnica psicoanalítica es explorar el inconsciente para hacerlo consciente. Una vez que ya puedes hacerlo consciente, lo puedes transformar. Nunca puedes transformar algo de tu inconsciente si no sabes que está allí. Otro método para explorar los contenidos inconscientes, según Freud y toda la corriente psicoanalítica, es a través de los sueños. A través de los sueños, la persona puede descifrar contenidos que están en el inconsciente. La idea del interlocutor, la idea de la persona que está analizando, es descifrar cuáles son estos contenidos inconscientes a través de la simbología que estos representan. No siempre los sueños son literales, a veces pueden ser simbólicos. Finalmente, otra de las técnicas utilizadas en estas técnicas de intervención están los test proyectivos de personalidad. Son una serie de test que tienen la teoría que a través de un estímulo la persona puede, mediante el dibujo, mediante historias, mediante fábulas, demostrar sin darse cuenta sus contenidos inconscientes. Hay varios tests que nosotros podemos ejemplificar con esto. Por ejemplo, quiero que investiguen cuál es el test Wartek de personalidad y cuáles son sus bases fundamentales. Está el de fábulas de Dus, está el House Tree Person. Son test que te dicen que mediante el dibujo, mediante las fábulas, mediante la imaginación, la persona puede entonces desarrollar o exponer o plasmar de manera física y evidente todo lo que está en su contenido inconsciente. Ahora tenemos que diferenciar, que es importante que lo sepamos para ir culminando la clase de hoy, la diferencia entre psicoanálisis y psicodinámico, que son dos cosas distintas. El trabajador social no puede realizar el psicoanálisis, igual que un psicólogo que solamente tiene la licenciatura en psicología no puede realizar el psicoanálisis, porque el psicoanálisis es más complejo, necesita para ello la especialización o la maestría en psicoanálisis, ya que el psicoanálisis es sumamente largo y complejo. Hay personas que pueden durar yendo a un psicoanalista por 5 años, 6 años, y con una periodicidad de 1, 2, hasta a veces hasta 3 veces por semana, dependiendo de la complejidad del trastorno que tenga la persona. Ahora bien, con los cambios que ha habido recientemente, y ni siquiera recientemente, sino en la época en que surge la corriente psicodinámica que estamos hablando, que ellos empiezan con la primera mitad del siglo XX, vemos que estamos en una sociedad modernizada con bastante movimiento y que necesita optimizar la eficiencia del tiempo. Es para ello que la técnica evolucionó del psicoanálisis, que puede ser sumamente extenso y durar mucho periodo de tiempo, al psicodinámico, que la diferencia fundamental es que va a hacer lo mismo que hace el psicoanálisis, pero en un más corto periodo de tiempo, utilizando herramientas o técnicas de test psicológicos que pueden ayudarnos a obtener una impresión diagnóstica un poco más rápido que la corriente psicoanalítica, con objetivos más precisos, más concretos. La entrevista es la técnica fundamental
del proceso terapéutico psicodinámico. La entrevista en el psicoanálisis son preguntas generadoras donde debe reinar el silencio para que la persona pueda reflejar los aspectos internos de su inconsciente. En cambio, en el psicodinámico hace lo mismo, hace preguntas muy cortas, muy abiertas, pero intenta encaminar cada una de los aspectos de la personalidad ulterior que nosotros queremos explorar. Es decir, el psicodinámico se relaciona muchísimo con el psicoanálisis, pero intenta ser más preciso y optimizar la cantidad de tiempo de atención que va a tener el individuo en terapia. Es importante manejar el lenguaje. Cada uno de los enfoques o de las técnicas que tiene los métodos de intervención del trabajo social tiene un lenguaje específico. Si yo utilizo la palabra inconsciente, sé que me refiero a psicodinámico. Si yo utilizo el término mecanismo de defensa, sé que me refiero también a este modelo de intervención. Y otra cosa es la utilización de la palabra paciente. En este modelo de intervención suele llamarse a la persona que nosotros estamos atendiendo como paciente. Para finalizar, vemos que hemos hablado de lo positivo del psicodinámico. Vamos a finalizar con los aspectos que no son tan positivos o lo que causaron que esta técnica fuese tan controversial y diera paso a unas nuevas técnicas, como vamos a ver la semana que viene o en el próximo video. Ahora bien, primero se solía pensar a grandes rasgos que este enfoque tiene que ver con un experto, es decir, que se habla con un experto en el tema, que se tiene un apoyo de un experto en el tema. Entonces aquí empieza la primera característica que causa gran controversia. Se trata de que se considera o se señala que la persona que nos está atendiendo o está atendiendo al paciente es una persona experta, que se le da la potestad de solucionar el problema. Otra crítica que ha recibido este modelo de intervención es considerar que la persona está enferma, es decir, que no puede solventar el problema por sí misma y por eso necesita de un observador externo que le oriente de cómo solventar su problema, porque ésta no la puede solventar o no puede superar la situación que atraviesa. Es por eso que le da toda la potestad a esta persona psicodinámica. Y otra de las grandes críticas que ha recibido este enfoque es considerar la neutralidad del experto, del técnico psicodinámico. Considerar que la persona puede ser 100% objetiva, 100% neutral y observar desde la manera externa sin que sus propias situaciones lo afecten, es otra de las críticas que por las que tuvo que atravesar este modelo, y por eso dio pie al desarrollo de otros modelos de intervención. Con esto finalizamos la clase de hoy que tiene que ver con el psicodinámico. Por favor, les invito a investigar en relación a este modelo, colocar los comentarios, si les gustó, si no les gustó, qué otras cosas podemos decir de esto, si no están de acuerdo en algo. Y la semana que viene hablamos del modelo conductista. Muchas gracias por su atención.